Levítico 17. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Y repito, vemos de nuevo palabra directa de Dios. Habló Jehová a Moisés: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Aquí estamos viendo un mandato bien estricto de parte de Dios, y sabemos que es estricto porque en uno de estos versículos leímos que el que desobedeciere sería cortado de entre el pueblo. Aquí dice, versículo 4, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre el pueblo, ¿no? Cortado de entre el pueblo, ¿qué quiere decir? Que iba a ser expulsado o que iba a recibir un juicio divino, directamente divino, o que podía caer bajo la pena de muerte. O sea, era, digamos, que la pena máxima. Por eso este mandamiento debemos de ponerle cierta o atención, ¿no? Porque a lo mejor a primera instancia no parece tan relevante, pero tiene una pena máxima. Y el mandamiento es que ningún sacrificio se podía ofrecer fuera de la puerta del tabernáculo. O sea, los animales para sacrificio tenían que ser sacrificados en la puerta del tabernáculo, y el único autorizado para hacerlo eran los sacerdotes. No podían ellos sacrificar en ninguna otra parte, no lo podía sacrificar cualquier otra persona, y si a alguien se le ocurría sacrificarlos ellos mismos o hacerlo en otro lugar que no fuera la puerta del tabernáculo, tenían que recibir la pena máxima, que era ser cortados del pueblo. ¿Qué podemos aprender acerca de esto? Que el servicio a Dios y el acercarnos a Dios no es como nosotros queremos o pensamos. No es de que a mí se me ocurrió, se me hizo más fácil, yo pensé, yo estaba en mi casa, así opté. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde somos muy individualistas, donde queremos tomar decisiones respecto a Dios y el culto conforme a lo que se nos hace más práctico, a lo que se nos hace más cómodo o más sensato. Y eso era precisamente lo que Dios estaba evitando en este momento, ¿no? No solamente que cayeran en prácticas idólatras, ahorita vamos a ver eso, sino que hicieran las cosas cada quien como quisiera. Y esto me recuerda una tendencia que cada vez escucho como que está más de moda, y es que hoy en día la gente habla de espiritualidad. Hay gente que dice: yo no soy religioso, soy espiritual. O al revés, yo soy espiritual, no soy religioso. Generalmente esto quiere decir que creen en Dios, que creen en algo superior, pero no quieren
participar en ningún tipo de estructura formal o alguna doctrina religiosa, no. O sea, ellos dicen, yo valoro tener alguna conexión espiritual con algo superior, como se llame, ¿no? Entonces, pero su espiritualidad es individualista. O sea, ¿qué quiere decir? Yo decido en qué creer, decido cómo vivir, decido cómo voy a practicar mi espiritualidad, ¿no? Decido cómo, quién, cuándo, y todo lo decido yo conforme a lo que yo creo, piense. Entonces aquí vemos que ese tipo de espiritualidad de hacer las cosas como yo pienso, yo creo en el momento, no es bíblico. Y aún nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado de no hacer las cosas a nuestra manera de pensar, porque luego queremos hacer las cosas a nuestra manera de pensar o algo ya no nos pareció y queremos hacer el culto a nuestra manera o en nuestra casa o con quien nos cae bien y empezamos a hacer un desorden que no agrada a Dios. O sea, todo lo que se refiere a cómo nos acercamos a Dios y el culto, debemos de seguir lo que la palabra de Dios dice. Ahora, aquí dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, ¿no? Había un culto, porque aquí en esta porción de la palabra, donde dice demonios, los demonios, esta palabra que leemos como demonios es la misma palabra que aparece en Isaías 13:21, en Isaías 34:14, que las traduce como cabras salvajes y en otras versiones como cabras peludas. Ese demonio, repito, esta palabra demonios en Isaías viene como cabras salvajes o cabras peludas, pero aparentemente esto hace alusión no a cualquier cabra, no a cualquier animal, sino a una deidad o a un demonio que se adoraba en algunas naciones. Por ejemplo, en Egipto se adoraba a un dios que era mitad hombre y mitad cabra, ¿no? A un hombre cabra se le adoraba y muy probablemente el pueblo de Dios había adorado a este demonio que era mitad cabra y mitad hombre, este dios, este ídolo, lo había adorado. Entonces aquí Dios está diciéndoles que nunca más sacrificarán. O sea, ellos venían de esa tradición, habían crecido con esos dioses, y cuando traemos tradiciones son difícil cortarlas, ¿no? Llegamos a la verdad, llegamos a estudiar la palabra, pero es un proceso en donde vamos dejando cosas que tenemos arraigadas en el corazón. Entonces aquí Dios está diciendo, les está poniendo un límite, o sea, ya no vas a poder hacer eso. Si vas a sacrificar en donde yo digo que es en mi tabernáculo a la puerta y bajo la dirección de uno de los sacerdotes, para evitar que empezaran ellos a hacer sacrificios en su casa, en cualquier otro lugar, y empezaran a desviarse y empezar a sacrificar de otras maneras o sacrificar a otros ídolos como lo hacían en el pasado. Entonces, por eso puso Dios estas restricciones. Muy fácilmente nos podemos extraviar cuando no hacemos las cosas como Dios dice. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. O sea, los extranjeros que se habían pegado al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no nada más eran israelitas, sino había gente que había creído en el Dios de ellos, se había percatado que el Dios de ellos era el verdadero Dios y se había adherido, pero eran extranjeros. Y digamos que esos extranjeros eran extranjeros prosélitos o creyentes, y ellos también debían seguir esto, si no iban a ser cortados de entre el pueblo. Vamos al versículo 10. Entonces ya vimos, este capítulo trae estas dos prohibiciones, ¿no? El sacrificar animales para el sacrificio
fuera del tabernáculo y fuera de las reglas y bajo el sacerdocio, no lo podían hacer. Y vamos a la segunda prohibición. La segunda prohibición que trae este capítulo es comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Hemos aprendido que expiación es cubrir. Es lo que significa cubrir, es borrar ese pecado, esa maldad que nos separa de Dios. La sangre de esos animales cubría esa maldad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la sangre significaba que se estaba poniendo una vida por la vida de alguien más. O sea, yo pecador debería morir, se me debería quitar la vida, pero estoy poniendo la sangre, que es tipo de vida, de un animal en lugar de la mía, apuntando a que Jesucristo iba a poner su vida en lugar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado merece la muerte. O sea, fuimos perdonados porque la única razón por la que fuimos perdonados es porque se pagó la deuda, porque se pagó el castigo. Si no, Dios no sería justo. Dios no sería justo si no se pagaba el castigo. Es como si alguien mata a una persona y va al juez y delante del juez pide perdón, se arrepiente y llora, y el juez dice, está bien, te absuelvo, quedas perdonado porque estás arrepentido. ¿Sería justo? No, no sería justo, porque mató a alguien y necesita ser castigado por lo que hizo. Entonces nosotros también, nuestro pecado necesitaba ser castigado, y la pena que Dios estableció es la muerte, pero ese animal estaba poniendo su sangre, su vida en lugar del pecador, pero apuntando obviamente hacia el único sacrificio acepto, que fue la vida de Cristo mismo. Entonces, por eso la sangre, digamos que debería ser tratada de forma delicada, ¿sí? Tenía que honrarse, no podía deshonrarse la sangre que era usada para expiación. Dice, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. O sea, qué delicadeza hasta con esa sangre. O sea, si un extranjero o una persona cazaba un animal o una ave para comer, tenía que derramar su sangre, porque no podía comer sangre, pero esa sangre, como no se derramó en el altar, porque los animales que eran para sacrificio se tenía que derramar su sangre en el altar, pero los animales de cacería que se usaban para comer, su sangre tenía que derramarse, pues no se podía derramar en altar, se tenía que derramar en tierra y se cubriría con tierra, digamos, para no profanar esa sangre y para que no se le dieran otros usos. Muchos pueblos usaban la sangre para usos idolátricos, para cosas de magia, o había pueblos que tomaban la sangre y lo hacían de forma idólatra o en ritos paganos, o tomaban la sangre y decían que era vida y que estaban ellos absorbiendo la vida de la víctima, ¿no? Y muchos de esos pueblos se hicieron pueblos bárbaros, o sea, pueblos violentos en extremo, y comían sangre con ese pensamiento de que estaban absorbiendo la vida de las personas, ¿no? Y repito, muchos de estas naciones se hicieron muy salvajes, ¿sí? Como los escitas, los tártaros, y muchos otros. De hecho, algunos de ellos a veces mataban a sus enemigos y los cráneos de las personas les ponían sangre y se la bebían esa sangre.
Entonces, para cuidar que no se usara esa sangre para otros fines, repito, de otras prácticas que no son permitidas por Dios, o que se profanara esa sangre, se cubría. Lo que me hace pensar es la delicadeza de Dios de cubrir la sangre de un animal que tenía que hasta eso, era un animal y aún su sangre tenía que cuidarse tapándola para que no se profanara. Y esto me lleva a recordar este pasaje en Hebreos 10. ¿Dónde está Hebreos? Ya se me perdió. Hebreos 10. Hebreos 10, 29 dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, ¿no? Si la sangre de un animal tenía que ser tapada para que no fuera profanada, ¿cuánto mayor castigo va a ser el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que toma la sangre de Jesús a la ligera, ¿no? A lo mejor en ignorancia hay mucha gente que tiene un problema, se asusta y repite: la sangre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre, como si fuera un amuleto, ¿no? O hay gente que usa la sangre de Cristo para cubrir sus pertenencias, y cubro mi casa, mis bienes, mis riquezas, mi dinero en el banco, mis perros, mis vacas con la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, vemos que es usada exclusivamente para redención de las almas. Otra forma de pisotear su sangre es, entre comillas, arrepentirnos, que no es arrepentimiento verdadero, pedir perdón y volver a cometer una y otra vez lo mismo, y pedir perdón y decir: Señor, tu sangre me perdonas, y volver a la misma vida. Es como jugar con la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, pues puede haber muchas más cosas, pero debemos de tener mucho cuidado, y eso me llama la atención. Pues si Dios mismo cuidaba que no se profanara la sangre de un animal, pues cuanto muchísimo más la sangre del Cordero, de Cristo mismo. Vamos a rezar al Levítico, que es el capítulo que estamos viendo, 17. Creo que íbamos en el versículo 14. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne. Porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. O sea, este también era un mandamiento que tenía como la pena máxima ser cortado del pueblo. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino, o sea, mortecino quiere decir que ya estaba muerto por X razón, por causas naturales o despedazado por fiera, como dice aquí, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. O sea, una persona que comía un animal que había muerto por causas naturales estaba ceremonialmente inmundo hasta la noche y tenía que hacer lavarse con agua, etcétera, pero tenía que mantenerse alejado de las cosas santas, y de alguna forma todo lo que toque, ya lo habíamos visto, se contaminaba, no podía participar de las cosas santas, ¿no? Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. No se puede comer sangre. Ahora bien, en este capítulo vimos entonces que no se podía sacrificar animales destinados al sacrificio fuera del tabernáculo y fuera de la supervisión o de la dirección de un sacerdote, que era el que tenía que ofrecer la sangre, y que no se podía comer sangre, ¿no? Ahora vamos a analizarlo rápidamente. ¿Qué nos dice Dios en el Nuevo Testamento, no? Vamos a ver que, por ejemplo, en Juan 4,
en Juan 4, que se encuentra con una mujer, la famosa mujer samaritana, dice en una parte, denme un segundo por favor. Jesús le contestó a la mujer, mujer, créeme, versículo 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, aquí había una controversia entre judíos y samaritanos, cuál era el lugar de adoración. Para los judíos era Jerusalén, para los samaritanos era Samaria, y habían vivido en esa controversia histórica por años. Y aquí esta mujer samaritana saca ese tema a colación y Jesús le aclara que va a venir la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, estamos viendo en Levítico 17 que tenía que ser el tabernáculo el lugar del sacrificio, el lugar del culto, por decirlo así. Ahora no es un lugar, sino es que lo adoremos en espíritu y en verdad. Lo importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir en espíritu? Solamente los que tienen espíritu, solamente los que tienen la vida, y no la vida cuando naces del vientre de tu madre y te dan una nalgada y lloras y respiras, tienes vida. O sea, esa es vida natural, sino aquellos que han recibido la vida espiritual, o sea, la vida nueva que solamente Cristo puede dar. Entonces no es tanto el lugar, sino que lo adoremos en espíritu, en verdad. Obviamente la Biblia enseña que necesitamos congregarnos, etcétera, ese es otro tema. Pero aquí estamos viendo que estamos en un nuevo pacto, que todo esto apuntaba a Cristo. Vamos a ver otra cita, Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros somos piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Los sacerdotes no son hombres que no se casan y que visten sotana negra, ¿no? Son hombres y mujeres nacidos de nuevo, creyentes en Cristo, que hemos venido a ser sacerdocio santo y que hemos sido llamados a ofrecer sacrificios, ya no en un tabernáculo, ya no a la puerta del altar, sino son sacrificios espirituales, ya no de animales, porque Jesucristo se ofreció a sí mismo para perdón de nuestros pecados, pero sí hemos sido llamados a ofrecer sacrificios espirituales, o sea, de adoración aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, lo que importa es que sea por medio de Jesucristo. Él es el único mediador. No puede ser, a mucha gente, repito, como veíamos el de la espiritualidad, ellos dicen, bueno, soy espiritual, no soy religioso y yo me acerco a Dios como yo quiero, pero aquí está diciendo que solamente es por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales, o sea, una vida de obediencia son nuestros sacrificios espirituales. Obediencia a la palabra de Dios en Cristo Jesús. No hay otra forma de ser aceptos sino solamente en Cristo Jesús. Y hablando de la segunda prohibición, que era de comer sangre, pues vemos que de alguna manera sigue vigente para nosotros. Si vamos al libro de Hechos en el Nuevo Testamento, se nos vuelve a enseñar que nos abstengamos de sangre, ¿no? Hechos 15:20.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, aquí todavía se nos vuelve a decir en el Nuevo Testamento que nos apartemos de ahogado y de sangre. Y pues creo que no es algo difícil de hacer y que pues creo que no deberíamos de gastar energía en discutir este tema, sino obedecer la palabra de Dios, que eso sería agradable y es agradable a Dios.